Bueno, bienvenidos a este ejercicio que es de mecánica clásica. Básicamente el ejercicio nos plantea que tenemos un bloque que se va a deslizar por esta superficie hasta llegar a este punto, donde tenemos una superficie que las líneas nos indican que presenta fricción. Entonces básicamente que tenemos dos partes donde el bloque se va a ir deslizando, o bueno, donde se va a ir moviendo mejor. Una donde no tenemos fricción, que sería esta parte inicial, ¿cierto? Y otra donde pues el bloque va a entrar en una superficie con fricción hasta detenerse en cierto punto, debido precisamente a esta fricción. Lo que nos plantea este ejercicio básicamente es que hallemos el desplazamiento, este desplazamiento llamémoslo X, del bloque hasta detenerse. Entonces esa sería nuestra incógnita, eso es lo que nos está pidiendo el problema. Y para eso primero tenemos que evaluar qué datos nos da el problema. Entonces pues el dato que siempre nosotros tenemos, que sería pues la gravedad, también nos da la altura, ¿cierto? Desde donde es lanzado el bloquecito, la masa del bloque. Y por último el coeficiente de fricción, que es este que presenta esta superficie. Entonces, bien, cuando ya tenemos los datos, que son estos que están acá, podemos pasar a una segunda parte, que sería evaluar qué principio físico o ley nos serviría para resolver esta situación. Entonces, acá lo vamos a poner como el paso uno, y es evaluar qué posible ley o qué principio físico nos serviría para este caso. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, bueno, hay dos situaciones, una donde hay fricción y otra donde no hay fricción. Y hay que tener en cuenta que en la primera situación el bloque está actuando, bueno, sobre él están actuando solo fuerzas conservativas, que en este caso sería el peso, es decir, la acción que ejerce la Tierra sobre el bloque. Pero en el segundo caso no, hay fuerzas de fricción que no son conservativas. Entonces, bajo esos criterios, podemos, por ejemplo, aplicar el principio de conservación o no. Entonces, acá lo que tenemos es que fuerzas conservativas, bajo fuerzas conservativas, la energía mecánica total se conserva. Ese sería un primer principio que nosotros tendríamos que aplicar. Sobre todo en la primera situación, ¿cierto? Que es donde el bloque pues inicialmente se está moviendo. Entonces, por acá para que lo sepamos diferenciar, podemos trazar, tenemos realmente dos tramos, ¿cierto? El primer tramo, que sería este de acá, y este segundo tramo. Entonces, lo que primero me interesa analizar es la primera situación, ¿listo? Hay un dato que no nos da el problema, pero sabemos que el bloque, por ejemplo, al detenerse va a tener velocidad cero. Entonces ese es un dato adicional que debemos poner acá, y es que la velocidad final acá va a ser cero. Entonces vamos a ponerlo acá un poquito mejor ubicado en esta partecita, que la velocidad final va a ser cero para este tramo, ¿cierto? Para este tramo vamos a tener velocidad final cero, porque el bloque pues se va a detener. Lo que yo no sabría es la velocidad acá, justo cuando llega a este punto. ¿Vale? ¿Qué es lo que me interesa saber?
esta velocidad cómo es, qué valor tiene. Siempre que tenemos un ejercicio por tramos es importante entonces relacionar, mirar pues la forma de relacionar el primer tramo con el segundo tramo, ¿sí? Y la forma de hacerlo en este caso es esta velocidad, ¿sí? Yo necesito saber la velocidad con la que llega el bloque a este punto. Y para saber esa velocidad necesito aplicar, como ya dijimos que hay fuerzas conservativas en ese primer tramo, lo que puedo hacer es aplicar precisamente la conservación de la energía. Y la conservación de la energía básicamente lo que nos dice precisamente es eso. Acá podemos tener un segundo punto donde esa energía mecánica se va a conservar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, podemos coger este punto inicial, ¿cierto? Y este punto final. Y igualar esos valores. Entonces yo tengo que la energía mecánica inicial, ¿cierto? En el punto inicial me refiero a este punto, ¿vale? A este puntico de acá. ¿Sí? Acá sería el punto inicial y acá el punto final para este tramo. Y esa energía mecánica debe ser igual. Entonces energía mecánica final inicial deben ser igual. Entonces estoy aplicando la conservación. Lo que sigue acá simplemente es mirar qué energías hay involucradas, ¿cierto? Y despejar básicamente los valores que queremos. Entonces, para el tramo inicial, que es este tramo inicial, tenemos que, como yo el bloque lo suelto, ¿cierto? Desde este punto y empieza a moverse, en este punto justo cuando el bloque está acá arribita, no va a tener una velocidad, ¿sí? Porque justo cuando yo lo suelto, la única energía que se almacena es la debida, o la que llamamos más bien potencial, a la altura, que es esta que está acá. Y toda esa energía potencial se transforma en la velocidad que el bloque va adquiriendo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que acá en este punto la única energía que voy a tener en cuenta es la potencial, es decir, acá la masa del bloque, la gravedad, ¿cierto? Y la altura. Entonces, esta es la forma pues matemática para la energía potencial. La energía cinética en ese punto es cero. Entonces simplemente vamos a poner energía mecánica potencial, energía potencial. Y eso debería ser igual a la energía que va a tener el bloque por acá. Pero fíjense que el bloque ya ha recorrido todo este espacio y toda esa energía que tenía potencial se transformó en energía de movimiento, es decir, energía cinética. Y la energía cinética va a tener esta forma que es un medio de la masa por la velocidad que tiene en ese punto al cuadrado. ¿Listo? Me quedaría esta expresión. De esta expresión podemos decir que masa se cancela con masa y lo que me queda sería despejar este valor de la velocidad, que es lo que me interesa, ¿cierto? Saber esa velocidad con la que llegó. Entonces para eso simplemente procedemos acá a despejar, sin antes decir que recuerden que en este punto como el bloque no tiene altura, pues la energía potencial es cero, o sea, justo acá solo tenemos energía cinética. Y entonces nos quedaría b cuadrado igual. Este 2 está dividiendo, perdón, pasa acá a multiplicar, sería 2 veces gravedad por altura. Y esta sería la expresión que me interesa, ¿cierto? Esta por acá sería la expresión que nos interesa del primer tramo. ¿Listo?
Lo que podríamos hacer es reemplazar los valores que conocemos, ¿cierto? Reemplazar los valores que conocemos, pero antes de eso, antes de reemplazar los valores que conocemos, me interesa saber esto cómo me sirve para hallar la distancia, ¿cierto? Que es lo que necesito básicamente. Entonces dividamos por acá un momentico el tablero. Ya tenemos nuestro primer valor, que es esa velocidad. Ya sabemos que depende de la gravedad, que es un valor fijo, y de la altura. Básicamente, cuando no hay fricción, esa velocidad solo depende de esas dos variables. Si hay fricción, pues la situación ya cambia porque ahí ya no estamos bajo una situación donde podamos aplicar el principio de conservación de la energía, sino que habría que mirar, por ejemplo, las leyes de Newton. ¿Sí? Y ahí va mi otro punto. Entonces, em, ya sabemos que ese es el valor de la energía. Ahora pasamos a un tercer punto, ¿cierto? Donde yo tengo que hallar este desplazamiento, ¿sí? Y el desplazamiento, ¿cómo lo podemos hallar? Pues acá nos metemos en una área o en una más bien rama que nos habla siempre de variables como posición, que nos relaciona, por ejemplo, el tiempo, la aceleración, la velocidad, y es la cinemática. Entonces, una precisamente de las ecuaciones de la cinemática que podemos utilizar para este caso es la siguiente. Básicamente que esta ecuación em, nos va a aplicar, ya les explico en qué, bajo qué circunstancias, pero esta ecuación que tenemos acá nos es útil bajo qué circunstancias. Cuando nos están preguntando un desplazamiento, ¿cierto? Y tengo valores de velocidad y de aceleración, ¿sí? Porque puede que a veces le pregunten la distancia, pero tenga valores de tiempo. En ese caso, las ecuaciones que puede utilizar cambian. ¿Listo? Entonces, si lo analizamos para este tramo, ¿cierto? Que está acá, necesitamos los valores de velocidad final inicial. ¿Los tenemos? Sí. Velocidad final, cero, ¿cierto? Que es el que está acá. Y velocidad inicial es esta que está acá, que no la hemos calculado, pero digamos, conocemos el valor. O sea, esta variable la conozco, esta también. Esta es la incógnita, ¿cierto? Eso es lo que quiero buscar. Y acá lo que me haría falta sería la aceleración, que no la tengo. Entonces, lo que habría que pensar es, ¿esa aceleración es posible obtenerla con los datos que nos da el problema? La respuesta es sí. Pero tenemos que aplicar otro principio físico que son las leyes de Newton, que lo vamos a hacer por acá a este costado. Pero antes de acá, de una vez, vamos a despejar el valor que necesitamos, que vendría siendo la aceleración. Perdón, la aceleración no, sino la distancia. Borremos por acá. La distancia. Entonces tenemos distancia. Igual. ¿Cómo nos quedaría arriba la misma expresión, cierto? Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Todo eso dividido en 2a, ¿cierto? Que es lo que está multiplicando, pasa a dividir. Recordemos acá, para este caso, la velocidad final es cero. ¿Listo? Entonces por acá, este valor se vuelve cero. Y finalmente nos queda que la distancia va a ser menos velocidad
inicial al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 veces la aceleración. ¿Listo? Y esta vendría siendo otra ecuación bien importante. Porque básicamente es la ecuación que nos va a dar la respuesta a nuestro problema. Dividamos por acá el tablerito. Tenemos una, dos ecuaciones. ¿Qué nos haría falta? Hallar el valor de esa aceleración. Entonces, antes de hallarlo, tengan en cuenta que como lo dijimos al principio, el movimiento acá va a ser desacelerado, porque la fuerza de fricción lo que va a hacer es que va a detener ese objeto en algún momento. Por lo tanto, si yo hablo de una desaceleración, debería darnos un valor negativo. O sea, acá hay un valor negativo que con este valor negativo se cancela y nos debería dar una distancia positiva. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo hallamos ese valor de la aceleración? Pues como sabemos que están actuando fuerzas acá, fuerza de fricción, además también del peso, lo que podemos aplicar es las leyes de Newton, em, específicamente la segunda ley. Entonces, acá podemos aplicar segunda ley de Newton, ¿cierto? Donde la fuerza, o más bien, sí, la fuerza neta debe ser igual a la masa por la aceleración. Listo, tenemos que ese sería el principio que deberíamos aplicar, el principio físico. Por acá. Listo. Bueno, entonces, la ley de Newton dice que la fuerza neta que está actuando sobre el bloque, o mejor dicho, todo el conjunto de todas las fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Para este caso en específico, no, nosotros tenemos acá el bloque, ¿cierto? Donde qué fuerzas están actuando. Básicamente, la fricción, que si el bloque se está moviendo en esta dirección, la fuerza de fricción iría en esta dirección, ¿cierto? Y también tenemos, como el bloque está sobre una superficie, una fuerza que se llama la fuerza normal. Además de la fuerza del peso, ¿cierto? Que recuerden que esa fuerza siempre está actuando, que sería masa por gravedad. Y acá yo tengo la fuerza de fricción. Borremos acá un momentico esto. Y tenemos fuerza de fricción. Tengo tres fuerzas. ¿Qué requiero en ese caso? Hacer el análisis de fuerzas en Y y en X, en los ejes. Tengan en cuenta que en el eje X no se está dando el movimiento, sino en el eje Y. Entonces, si yo aplico las leyes de Newton, tendría que decir que la fuerza en Y, o la sumatoria, pues, de la fuerza vectorial debería ser igual a 0 y que en X, ¿cierto? La fuerza debería ser igual a la masa del bloque por la aceleración. En este caso no hay tanto complique porque la aceleración es vectorial, pero solo va en un sentido, ¿cierto? Que sería el de las eje, el X. Bien, entonces, analizando las fuerzas, tenemos que en Y sería el normal menos el peso, que sería mg, igual a 0. Y que por acá tenemos qué fuerzas actúan en X, fricción, ¿cierto?
Como la fricción va en contra del movimiento, le ponemos el menos fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. De acá que tenemos, primero que la normal, si pasamos este término acá a este lado, nos queda que la normal es igual a la masa por la gravedad. Y por acá tenemos menos fricción, masa por aceleración. Pero resulta que la fricción es el coeficiente, ¿cierto? De fricción, pongámoslo acá, multiplicado por la normal igual a la masa por la aceleración. De acá, ¿qué podemos obtener? Esta ecuacioncita de acá la podemos reemplazar acá, ¿cierto? Y entonces nos queda que menos el coeficiente de fricción menos el coeficiente de fricción, borremos acá, menos el coeficiente de fricción. De hecho, déjenme un momentico, me hago acá un poquito más de espacio porque no me va a alcanzar. Pero acá dijimos mu, ¿cierto? Mu normal igual a ma. Listo. Y dijimos que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad para este caso, ¿cierto? Porque si hay un plano inclinado, pues va a depender de otras cosas. Listo. Y por acá ya encontramos algo interesante y es que se nos va el término m, ¿cierto? Y nos queda, nos queda esto que está acá. Si se fijan, la aceleración va a depender de la gravedad y del coeficiente de fricción. Va a ser una relación proporcional. Acá no olvidemos el menos, ¿vale? No olvidemos el menos. Voy a continuar por acá escribiendo la expresión para la aceleración. Entonces, la aceleración nos queda menos el coeficiente de fricción menos el coeficiente de fricción por la gravedad. Acá me quedó un poquito mal el coeficiente. Ahí ya. Listo. Eso quiere decir que hemos llegado a la tercera expresión. Este valor de aceleración lo podemos obtener, claro que sí. Lo podemos obtener porque conocemos el coeficiente y conocemos la gravedad. ¿Listo? Nosotros tenemos una, dos y tres ecuaciones. ¿Listo? Todo es conocido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que reemplazar, ¿cierto? Reemplazar los valores y hallar qué nos da. Pero básicamente que este sería el procedimiento para hacer el ejercicio en su totalidad y poder hallar esta distancia. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despejar esta partecita del tablero para continuar con el ejercicio. Vamos acá a borrar todo esto. Vamos a borrar aquí todo esto para hallar la respuesta a ese ejercicio final. Por acá borremos todo esto, borremos acá, borremos acá, borremos acá. Ya tenemos básicamente que las tres ecuaciones que nos sirven para desarrollar pues el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente reemplazar esta de acá. Lo que vamos a hacer es reemplazamos esto aquí y esto por acá. A ver a qué llegamos. Entonces, para finalizar, ¿cierto? Tenemos que x
es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2a. Listo. Y dijimos que velocidad al cuadrado es 2 veces la gravedad por la altura. Todo eso sobre 2 veces la aceleración. Y acá hay un menos, entonces por acá el menos. 2 veces el coeficiente mu. Ese coeficiente, otra vez hagámoslo bien. El coeficiente, ¿cierto? Por g. Listo. Entonces acá nos damos cuenta de algo interesante y es que se van cancelando términos. Por ejemplo, menos con menos me da positivo, 2 con 2 se va, gravedad con gravedad se va y nos queda básicamente que la distancia recorrida sería h, altura, sobre ese coeficiente de fricción. ¿Listo? Y tendríamos este valor para la distancia. Tendríamos este valor que sería la distancia que estábamos buscando. Fíjense que no va a depender, por ejemplo, de la gravedad ni de la masa, sino simplemente de la altura y de el coeficiente de fricción. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que entre mayor sea el coeficiente de fricción, menor será la distancia recorrida. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Y que la altura va a ser proporcional a esa distancia recorrida. Entre más altura, más distancia recorrida. Entonces la relación que nos da, pues tiene sentido según lo que esperamos que ocurra. Ahora simplemente vamos a reemplazar los valores que nos da el problema. La altura nos dice que son 5 metros. Y el coeficiente de fricción 0,5, que lo podemos colocar como un medio. Listo. Y por acá nos daría entonces esto que está acá, bueno, pongámosle el valor x, ¿cierto? Para saber qué es la distancia. Y simplemente entonces acá, aplicando ley de extremos y medios, tenemos 5 dividido entre un medio, que sería, tenemos acá el 5, ¿cierto? Aplicamos ley de extremos y medios. Acá le ley de la oreja. Y nos quedaría 5 por 2, 10. Acá 1 por 1, 1. Dividido entre 1, o sea que eso nos da 10 metros. Por lo tanto, la respuesta final sería que esa distancia que recorre el bloque antes de detenerse van a ser 10 metros. Teniendo el coeficiente de fricción de 0,5 y bueno, y todas las condiciones que dimos, ¿vale? Esta sería la distancia que se recorrió, ¿vale? Esta sería la distancia y sería la respuesta al problema que planteamos inicialmente.